le puede extrañar el título de este sermón. Pero vamos estudiando el tema de los beneficios de la tribulación. Los beneficios de la tribulación. Todos pasamos por tiempos difíciles. Vienen a la vida toda clase de dificultades, contratiempos, pruebas, tentaciones de toda clase. La reacción de muchos es desanimarse, quejarse y aún murmurar. Tienen espíritu algo amargado. Pero el cristiano no. El cristiano tiene otra actitud. La Biblia nos enseña que a través de las pruebas ganamos más fuerza espiritual. Nos ayudan a crecer. Tenemos que entender esto y aceptarlo. Es cierto. Reconocemos que Dios permite las pruebas para disciplinarnos y para transformarnos a la imagen de Cristo. Esto se expresa en Romanos 8:29 y 2 Corintios 3:18. Y esa es la meta. Eso es lo que deseamos. Queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Y dice la Biblia que las tribulaciones, dificultades, persecuciones obran a favor de eso, a favor de ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso debemos dar gracias a Dios por las pruebas, en lugar de quejarnos, en lugar de lamentar y llorar y tener un espíritu algo amargado. No, debemos dar gracias a Dios. En lugar de murmurar a causa de ellas, debemos regocijarnos, sabiendo que nos ayudan espiritualmente. Vamos estudiando para comenzar el caso de Pablo y la espina en su carne. Según a los Corintios 12, verso 7, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Me fue dada como un regalo. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo tenía tantos beneficios espirituales, dones, y era hombre inspirado, era apóstol, era embajador de Cristo. Entonces el Señor le permitió esa espina en la carne para que no se exaltara a sí mismo. Parece que la traducción más correcta de la palabra skolops es espina, la primera definición de la palabra. Dice el diccionario Van, su manera de hablar indica que se trataba de algo físico, algo humillante, algo doloroso. Bueno, no sabemos. Y no vamos a estar nada más especulando o imaginando. No sabemos lo que era esta espina y es perder tiempo
en una clase bíblica tratar de probar tales conclusiones. Lo importante es que aprendamos del texto lecciones para nosotros. Ahora vamos comparando algunos textos. Vamos a leer Santiago 5:10. Santiago 5, versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero lo que Dios permitió era para el beneficio de Job. Dios tiene todo poder en el universo, pero permite que Satanás haga sus males para realizar propósitos buenos. Son dos propósitos diferentes. Satanás, desde luego, él quiere destruir su víctima. Pero al mismo tiempo, con la misma prueba, Dios le quería desarrollar, fortalecer para mejor servicio. Según los Corintios 12:8, acerca de esto, hablando de la espina en la carne, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, es muy importante que entendamos y aceptemos esta enseñanza. Es siempre mejor que Dios nos conceda lo que pedimos. No, no, claro que no. Dios oyó la petición de Pablo y le contestó, pero no le dio lo que pedía, pero le dio algo mejor. Le dio algo mejor. Le dio gracia para soportar la espina, que en sí era bendición para evitar la posible soberbia que destruye a muchos hombres. La gracia era más fuerte que la espina. Esta espina era mensajero de Satanás, pero la gracia de Dios era más fuerte que la espina. Dios siempre conduce en victoria al cristiano, dice Pablo en 2 a los Corintios 2:14. Me interesa mucho, me encanta lo que dice José en Génesis 50, versículos 20. Todos saben la historia de José y cómo sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto y usted sabe cómo Dios lo exaltó. Ahora, dice José, cuando ellos llegan porque necesitan pan, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Así fue con Pablo. Satanás le quería hacer mucho daño, pero Dios convirtió la espina en la carne en bendición espiritual. Le hizo más fuerte y más útil espiritualmente. Ahora, verso 9, 2 Corintios 12. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
literalmente para que el poder de Cristo extienda su tienda sobre mí, para vivir en mí. Todas las debilidades de Pablo estaban cubiertas y escondidas por esta tienda de protección. A veces en medio de sufrimientos, algún miembro dirá, bueno, estoy haciendo todo lo posible por serle fiel. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Quién entiende mejor lo que se necesitan los hijos? ¿Ellos mismos o sus padres? Desde luego, los padres saben mejor que los hijos. Y Dios sabe mejor que sus hijos. Verso 10, 2 Corintios 12. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo este lenguaje de Pablo. Y nosotros, dice Pablo, examinaos. Examinaos. ¿Nos complacemos en tales sufrimientos? ¿Damos gracias a Dios por las pruebas de la vida? Hebreos 11 es un capítulo que habla de muchos fieles a través de la historia, los fieles. Y dice que siendo, en verso 34, siendo débiles, fueron hechos fuertes por las pruebas. Este texto que hemos estudiado, 2 Corintios 12, del 8 al 10, sobre la espina, es uno de los textos más útiles para enseñar los beneficios espirituales de las tribulaciones y adversidades. Y esto es el énfasis. Este es el énfasis del Nuevo Testamento. Muy bien, otro. Vamos leyendo Romanos 5, del 3 al 5. Nos gloriamos, otra vez, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la palabra mejor ahí es perseverancia. La palabra traducida paciencia se puede traducir perseverancia, depende del contexto. Pero aquí hay que enfatizar la perseverancia y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, no desilusiona. Este texto enseña clara y enfáticamente que el cristiano recibe beneficios de las tribulaciones. Y hermanos, hay que aprender esto. Hay que aprenderlo, aceptarlo, tenerlo en el corazón todo el tiempo. Las tribulaciones producen perseverancia. Sí, también paciencia. Pero paciencia es la idea de aguantar, soportar. Pero la palabra perseverancia es extremada paciencia. Va más allá. Es la exagerada paciencia. Muy bien. Entonces, las tribulaciones producen la perseverancia, carácter aprobado y esperanza. Esperanza que no engaña, no nos dejará decepcionados o avergonzados. Muchos viven con esperanzas vanas, basadas en doctrinas falsas, pero el sufrir tribulaciones como un cristiano verdadero nunca resultará en decepción y engaño. Ante el Señor en el día final, no será rechazado, sino que le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor. 2 de Pedro 1:11.
Ahora, Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y otra vez puede agregar perseverancia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, o sea, maduros, completos, sin que os falte nada. Que ya no seamos como niños fluctuantes, sino como adultos, como maduros, como completos. ¿No es este el deseo de todo cristiano? Pues ser perfecto, ser completo, sin que le falte nada. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud en medio de pruebas? Recordemos que aparte de los sufrimientos por Cristo, hay otras causas de tribulaciones en la vida. Hay, por ejemplo, desastres naturales, ciclones, huracanes, inundaciones, terremotos, incendios, sequías. Muchas veces también los inocentes sufren como víctimas de los vicios de otros, por ejemplo, borrachos o ladrones, como también por causa de la negligencia, por la negligencia de otros, por ejemplo, causando accidentes. El hombre es víctima de sus propias invenciones, desde luego. Toda clase de máquina, los medios de transportación son de mucho beneficio, pero también son causa de muchos accidentes. Entonces, la misma bendición del libre albedrío es bendición de Dios. Somos creados a la imagen de Dios con libre albedrío, pero nos puede meter en muchos problemas. Dios permite que tomemos decisiones que nos pueden lastimar o empobrecer. También sufrimos porque amamos. No hay dolor más grande que el de, por ejemplo, perder un ser querido. Pero ¿quién desea vivir en un mundo sin amor? Muy bien, ¿cuántos beneficios de tribulaciones podemos nombrar? Beneficios de las tribulaciones, ¿cuántos puede nombrar? Tribulaciones nos hacen reconocer que no somos tan independientes, no somos tan autosuficientes, ¿verdad? Y sobre todo nos hacen más dependientes de Dios. Reconocemos todos los días que somos muy dependientes. Él nos da la vida, el aliento, la salud, el empleo, miles de cosas. ¿Cuál es el peligro más grande para el alma? ¿La pobreza o la prosperidad? Piénselo. ¿Cuándo oramos más? ¿Cuando pobres o cuando ricos? ¿Cuándo oramos más? ¿Cuándo oramos más? ¿Cuando estamos en perfecta salud o cuando estamos enfermos? Así puede hacer muchas aplicaciones de esto. ¿Cuándo oramos más? ¿Cuándo nos sentimos más dependientes de Dios? También nos hacen más compasivos. Es lo que dice Hebreos 2:18. Nos hacen más compasivos. Habiendo pasado por alguna prueba,
el cristiano será más comprensivo de otros que tengan la misma experiencia y puede ayudar, alentar, puede acompañarle en su prueba, su tristeza, porque esta persona está pasando por el mismo valle de lágrimas que el hermano de experiencia ya pasó. Puede ser más compasivo. Hebreos 11 enfatiza de que estos héroes de la fe, que también sufrieron muchas pruebas, dice que anhelaban un hogar mejor. Es un beneficio de la tribulación. Nos hacen anhelar un hogar mejor. También promueve el evangelismo. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Bueno, Hechos 8:4, los cristianos primitivos siendo perseguidos, ¿qué hicieron? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Pablo habla mucho de esto en Filipenses, capítulo 1. Él está hablando con los hermanos de Filipos y recordándoles de la experiencia que él tenía entre ellos. Pero cómo eso le ayudó en la obra del evangelio. No se puede negar. Filipenses 1, de 12 al 14. También Hebreos 10 explica que las pruebas sirven como disciplina. El padre ama a su hijo y por eso aplica la disciplina. Y así Dios también permite. Él permite las pruebas como disciplina. Y luego otro más nos hacen, si estamos desviados, alejados, caídos, nos hacen volver a Dios. La hermosa parábola del hijo pródigo en Lucas 15. ¿Cuándo tomó la decisión de volver al Padre? ¿Cuándo? Durante el tiempo de tanta prosperidad, estaba con sus amigos, gastando toda la herencia. No, hasta encontrarse allá con los marranos. Hasta encontrarse queriendo comer lo que comían los cerdos. Entonces vuelve en sí. Ahora sí. Él dice, volveré a mi Padre, donde hay abundancia de pan. Pensemos siempre en eso, que si estamos algo apartados, indiferentes, tibios, lo que sea, la tribulación nos puede despertar y nos hace volver a Dios. Por eso Pablo habla en 2 Corintios capítulo 4, 16 al 18. Vamos leyendo esto. 2 Corintios 4, 16. Un texto muy importante sobre este tema. Hay mucho en 2 Corintios sobre este asunto. 2 Corintios capítulo 4 y vamos leyendo desde el 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué pensamiento, hermanos, más alentador, que aunque este cuerpo tenemos que sufrir toda clase de enfermedad, de accidentes, de toda clase de dolor y sufrimiento, aunque vaya desgastando. El hombre interior, no. El interior crece, se hace más fuerte, se fortalece, se prepara, se desarrolla para estar con Dios en el cielo.
Esto es de mucho, mucho ánimo, mucho consuelo, hermanos. Segunda a los Corintios 4:16. Porque esta leve, Pablo, hablando de leve tribulación, y él mismo da listas de sus pruebas y sufrimientos y persecuciones y cuantas, con naufragio y tantas cosas. Pero él dice esta leve tribulación momentánea. Esta vida es un momento. Esta vida es un segundo. Comparado con esta vida, comparada con la eternidad, no es ni una gota en el océano de la eternidad. Leve tribulación momentánea. Hermanos, debemos aprender este lenguaje. Debemos usarlo. Recordarlo y usarlo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda a los Corintios 4:16 al 18. ¿Cuál es, hermanos, nuestro deseo más grande? ¿Cuál es nuestro deseo, nuestro anhelo más grande en esta vida? ¿No es el deseo de ser fuerte espiritualmente para ser salvo? ¿Ser transformados a la semejanza de Cristo? ¿Para estar con Él para siempre en el cielo? Seguramente este es el deseo principal de todo cristiano. Bueno, este estudio nos ayuda a entender que las tribulaciones nos ayudan a realizar esa meta. Entonces, damos gracias por las pruebas. Damos gracias. Nos regocijamos, dice Pablo, me regocijo. ¿Nos regocijamos o nos quejamos? Desde luego, estos beneficios son para los que están en Cristo. Solamente así puede uno soportar tales pruebas y decir, me gozo, me complazco. Ok, concluyendo con Habacuc. Capítulo 3, 17-18, texto tan, pero tan hermoso. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan el alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Verdad? Habacuc 3, 17, 18. Debe apuntarlo y leerlo frecuentemente, memorizarlo. Texto tan precioso. Primero Reyes 17, los cuervos que llevaron pan y carne a Elías todavía están volando. Siempre nos traerán lo que necesitamos para sobrevivir. Ok, un texto más. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Muchas gracias por su atención y siempre estoy anunciando que si quiere este estudio, como pueden ver que lo estoy leyendo, y con todo gusto se lo mando. Se me manda un email, WaynePartain número 1 @gmail.com. Con todo gusto se lo mando. Porque yo tengo muchos textos que no hubo tiempo para leer, pero caben muy bien en este estudio. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga.